Hola, te quiero pues dar mi análisis de la selección mexicana en esta mini gira que hizo por Sudamérica, donde enfrentó al Internacional de Porto Alegre en Brasil, pero también el día de hoy enfrentó a River Plate en su estadio Monumental y donde en dos partidos atípicos, porque la selección mexicana hacía muchísimos años que no salía al extranjero a vivir una experiencia, un fogueo de este tipo que se necesita tanto para que los jugadores el cuerpo técnico obviamente se vean puestos a prueba y de esta manera sacar conclusiones que puedan ayudar para mejorar el proceso rumbo a una selección más competitiva que en momentos oficiales pues pueda obtener mejores resultados de los que ha obtenido sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero mencionarte tres cosas importantes. En cuanto a la gira, muy positiva porque el entorno fue completamente diferente, donde el contexto es, insisto, atípico y los jugadores se vieron en situaciones que no están acostumbrados en entornos donde no hay tanto público mexicano, diría yo, escaso público, por un lado, y por otro, condiciones, sobre todo en estos partidos donde, además de la tribuna, que eso sí está ahí, pero el jugador ya dentro de la cancha pues tiene otras circunstancias que resolver, ¿no? El rival, el arbitraje y sobre todo el carácter que deben demostrar dentro de los partidos. Me parece que pocos jugadores, ya hablando de los jugadores, pocos jugadores pasaron este examen. Sabemos que los jugadores son los menos culpables, pero sí muy afortunados de vivir esta experiencia y me parece que hubo algunos que la aprovecharon. En el caso, por ejemplo, de Lira, me parece que mostró mucho carácter en ambos partidos. Ramón Juárez, que aunque jugó un solo partido, sigue mostrando que es un jugador que estaba por consolidarse. Lo de Rubalcaba muestra especial atención porque es un jugador con velocidad. Hay pocos jugadores mexicanos con velocidad y además anotó uno de los goles en el primer partido contra el Internacional, también lo hizo Lira. El debut de Gilberto Mora llama la atención porque es el jugador más joven en hacerlo con la selección mexicana y además sus intervenciones, muy pocas, pero todas atinadas. En ningún momento lo ves nervioso, en ningún momento lo ves un jugador que no sepa qué hacer con la pelota. La realidad es que este jugador va a crecer mucho, y no porque lo diga yo, porque lo dicen sus cualidades. También me parece que a pesar de que jugaron muy pocos minutos, Pedraza en la parte central del medio campo me parece que puede ayudar. Lo mismo Montiel, un jugador fresco, un jugador con personalidad, que me parece que con su paso por Pachuca en este Mundial de Clubes también nos muestra que tiene tamaños. En el caso de alguna manera que ya tenían más tiempo con la selección, me parece que Memo Martínez queda a deber. En el caso de Gallardo, me parece que gris su actuación. No es un jugador muy vistoso, pero es un jugador que ya tiene mucha experiencia y no se mostró como un diferencial. También me parece que destacar algunas intervenciones de Sánchez, el arquero del Atlético de San Luis, porque tiene estatura, porque a pesar de que ya tiene edad y no tiene experiencia, me parece que en el arco mexicano todavía no nos llena el ojo ninguno. En lo personal, a mí no me llena el ojo ninguno como para ser un portero de gran época como lo han sido otros que han atajado en la portería. Bien, ya hablando del sistema que utiliza Javier Aguirre y hablándolo por fases del juego, que esto es lo más interesante de este análisis para mí, que es lo que a mí más me interesa, vamos a desglosarlo. Por ejemplo, en la parte defensiva, el equipo mexicano utilizó un esquema, una estructura táctica de 1-5-4-1, es decir, tres defensores centrales, dos laterales volantes que completan una línea de cinco y después dos contenciones fijos.
más preocupados por la parte defensiva que por el ataque, y también dos mediocampistas por los costados que más que ofender como medios extremos eran mediocampistas defensores. En realidad, si recordamos, el equipo mexicano hace sus goles en el Internacional de Porto Alegre con transiciones defensa al ataque, estar defendiendo y después contraataques. Entonces, en cuanto a la defensiva, organización en esa parte, también me parece que organizados en las presiones por sector, buscando tapar la salida del rival, lo hicieron de manera organizada, no siempre solucionaron, pero a través de ahí los dos únicos goles que obtuvieron en estos dos partidos los lograron a través de transiciones defensa al ataque. Ahora, sin Rubalcaba, el equipo se vio demasiado chato. Me parece que ni Meraz ni el propio Jeremy Márquez en el medio campo central funcionaron para generar fútbol. ¿Y qué decimos de Efraín Álvarez por un lado y Fulgencio por el lado izquierdo? Tampoco generaron absolutamente nada, y Martínez siempre jugando de espaldas ante la portería rival, pues ni se diga. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, ya hablando de la parte ofensiva o de la fase ofensiva, cuando México recuperaba la pelota en zona defensiva, los jugadores no querían jugar con la pelota, es decir, buscaban el trazo largo, y los que podían hacer de alguna manera esta conexión para la salida desde el portero Sánchez con los defensas, el contención, el único que le vi yo personalidad para querer la pelota es a Eric Lira, por eso lo salvo, por eso se me hace de los que aprobaron este examen, pero después de ahí no hubo nadie, ni tampoco le vi un sistema de posesión de pelota al equipo mexicano. La verdad que en esta parte sí, sí, muy triste. Y ya sin Rubalcaba, en las transiciones de defensa al ataque, pues me parece que México no tuvo ninguna opción. Hablando de la pelota detenida, sobre todo en contra, el equipo mexicano defiende con sus 11 jugadores en el primer cuarto de cancha, es decir, hacen un trabajo mixto, algunos jugadores trabajan por zona, otros tantos que sobre todo si el rival mete a 5 al área, pues 5 marcan personal y el resto trabaja por zona, o si el rival te mete 6, trabajaron con 6 defensores en marca personal. Entonces, trabajo mixto en defensa, pero México lo vimos poco solvente en la parte del juego aéreo, pero también en la dividida y sobre todo en segundas jugadas, donde aquí en el partido contra River recibió uno de los goles. Y luego, hablando del balón detenido a favor, México no tiene jugadas prefabricadas, me parece que se queda corto en algunas jugadas sorpresa, no tiene jugadores que también vayan a pelear muy bien en el juego aéreo, a excepción de Martínez o de Gallardo, pero el resto son jugadores que no tienen una capacidad de disputa en el juego aéreo, pero tampoco de un gran remate a portería. Sí, hay muchos jugadores como Víctor Guzmán, por ejemplo, como Meraz, que quedan a deber porque tienen muchos partidos en primera división y no lo lograron reflejar en estos cotejos. Pues bien, en conclusión, muy positiva la gira en cuanto al experimento con jóvenes, que no fue del todo planeado, pero sí lo salvaron de esa manera. Algunos jugadores que se rescatan, me parece que ya los mencioné y te los vuelvo a decir, Sánchez, el mismo Lira, Rubalcaba, el mismo Ramón Juárez, Pedraza, Montiel y obviamente Mora por su juventud y porque sus pocas intervenciones las hizo siempre de manera atinada. Javier Aguirre deberá estar preocupado porque me parece que un mundial en casa no se prepara de esta manera. Sin embargo, pues hay que ver lo positivo y veremos de qué manera se puede replantear un proceso que ya solamente le quedan un poco más de 15 meses para llegar a la competición de la Copa del Mundo, que es lo más importante. Hasta aquí te dejo mi comentario, mi análisis. Espero te ayude a sacar tus propias conclusiones. Hasta la próxima.